vamos a hablar un poquito de farmacología básica en el paciente con Parkinson. En realidad, por ahí vamos a hablar un poquito más de la fisiología y la fisiopatología del Parkinson y algo de los fármacos. Y básicamente me interesa que conozcan un fármaco asociado al Parkinson, el resto los vamos a nombrar nada más. Los movimientos anormales se deben a una alteración en la relación entre dopamina y el sistema colinérgico, es decir, entre dopamina y acetilcolina en los ganglios de la base. Esto pueden dar síndromes acinetorrígidos, como es el Parkinson, o pueden dar discinesias o diskinesias, que son movimientos involuntarios como coreas, tics, distonías, mioclonías, atetosis y otros más. El Parkinson es una enfermedad degenerativa y crónica. La característica fundamental es que se van destruyendo o degenerando las neuronas dopaminérgicas del circuito nigroestrial, que se encarga de los movimientos involuntarios. Hay dos tipos de fármacos, porque como está en desbalance la dopamina y la acetilcolina, yo lo que tengo que hacer es subir la dopamina y bajar la acetilcolina. Entonces, ¿sí? Hay fármacos dopaminérgicos y anticolinérgicos. Entonces, en esta enfermedad hay una inhibición de la dopamina y una acción excesiva de la acetilcolina. La dopamina tiene una función inhibitoria, la acetilcolina tiene una función excitatoria, como ya lo vimos en las otras clases a nivel de la placa neuromuscular. Bueno, para que los movimientos estén justos o normales, en estas dos sustancias tienen que estar en equilibrio. Ustedes deben haber visto pacientes con Parkinson y han visto que su semiología básica implica temblor de reposo en cuenta de monedas, lentitud o bradicinesia, rigidez de características extrapiramidales, reductible, en rueda dentada, trastornos posturales, les cuesta iniciar, les cuesta terminar los movimientos, tienen cambios del tono de voz. Esto se debe también al temblor de las cuerdas vocales. Tiene una característica que se llama voz escándida, con cambios en el tono y en el volumen. Se vuelven inexpresivos. Puede haber trastornos psíquicos, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, hormigueos, trastornos autonómicos como estreñimiento, sudoración, son bastante frecuentes. Entonces es una enfermedad sistémica y que deteriora mucho la calidad de vida. Entonces aquí tienen típicamente el paciente con Parkinson, ¿sí? Con trastornos de ansiedad, del sueño, alteración psiquiátrica, trastornos motores, quizás los más característicos, temblor, acinesia, o sea, dificultad en iniciar y terminar los movimientos, rigidez, dificultad para calentar, esa marcha festineante que nos enseñan en semiología. Puede o no haber trastornos sensitivos y autonómicos, dolores, estreñimiento, impotencia sexual, trastornos a nivel de la sudoración y dificultad para comunicarse, por lo que ya dijimos, la alteración a nivel de las cuerdas vocales. Entonces vamos a conocer, repasar un poco cómo son los circuitos dopaminérgicos y los circuitos colinérgicos, a pesar de que estos ya hablamos mucho durante las clases pasadas. El circuito dopaminérgico tiene tres vías básicas: la nigroestriada, del cuerpo estriado a la sustancia negra, la mesolímbica, mesocortical y la tubero-hipofisiaria. ¿Sí? La tubero-hipofisiaria va de los de los tubérculos cuadrigéminos hacia la hipófisis. Las mesolímbicas están más implicadas en la conducta y la nigroestriada es la básicamente dopaminérgica que está implicada en los movimientos. Desde el punto de vista fisiopatológico, ya algo hablamos. El circuito nigroestriado y estrio-nigral utiliza como neurotransmisor la dopamina y la acetilcolina. Tanto la dopamina como neurotransmisor inhibitorio y la acetilcolina como excitatorio. En el Parkinson hay un deterioro de la cantidad de dopamina.
Por lo tanto, hay un aumento relativo cuando uno los compara de la acetilcolina. Y esto da la aparición de todos estos síndromes que acabamos de hablar, o todos estos signos y síntomas por los cuales se caracteriza la enfermedad. Desde el punto de vista de los receptores colinérgicos, están distribuidos por todo el encéfalo y hay receptores pre- y postganglionares que son diferentes. Ya hablamos de lo que son receptores nicotínicos y muscarínicos. Entonces, ustedes los que ven en verde son las áreas corticales donde hay receptores muscarínicos y nicotínicos. Lo que ven en violeta, o en celeste aquí, son los receptores nicotínicos, sustancia nigra, locus ceruleus y septum, van a ver aquí, aquí y aquí. Y los muscarínicos, básicamente en el bulbo y el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, ¿sí? Y todo el tronco encefálico. Entonces, esta vía colinérgica está distribuida por todo el cerebro y tiene una relación importante en muchas enfermedades, no solamente en el Parkinson, sino también en el Alzheimer. O sea que los receptores colinérgicos son diana de múltiples tratamientos. Y hay muchas neuronas colinérgicas en los ganglios basales, ¿sí? Lo cual explica la aparición de los síntomas en el Parkinson. Repasemos un poquito los receptores. Había receptores nicotínicos de tipo neural y mucarínicos, varios, M1, M3, M5, son los que más involucrados. Y estos nicotínicos son muy abundantes en la corteza y en el hipocampo. La actividad de estos receptores nicotínicos a nivel postsináptico es excitar la transmisión nerviosa. Y la activación de los presinápticos en realidad facilita la liberación de otros neurotransmisores como dopamina y glutamato. De ahí que estos circuitos no solo tienen relación con los movimientos, sino tienen relación, por ejemplo, con los trastornos dolorosos, sensibilidad, como trastornos de las habilidades cognitivas. Los muscarínicos presinápticos inducen la liberación de acetilcolina. ¿Cómo vamos a tratar? Básicamente hay 3 o 4 grupos de drogas básicas, los que aumentan la síntesis de dopamina, y esto es lo que a mí me interesa. Ahí está la L-Dopa. Voy a dar un fármaco que se va a sintetizar en dopamina. Los agonistas dopaminérgicos son fármacos parecidos a la dopamina y el fármaco va a generar una acción muy similar a la dopamina. Pero estos fármacos tienen muchos efectos indeseables sistémicos. Hay otros que aumentan la liberación de dopamina. Después, fármacos que evitan que la dopa se degrade. ¿Actuando cómo? Inhibiendo las monoaminoxidasas. Y estos son antidepresivos. Cuando nombramos allá los antidepresivos, algunos de ellos eran inhibidores de las monoaminoxidasas. Pero también tienen muchos efectos adversos. Después tenemos los fármacos antimuscarínicos centrales, como el Aquinetom, y algunos fármacos con acción antihistamínica. Y por último, los bloqueantes muscarínicos y bloqueantes histamínicos. Como verán, el espectro para tratar el para tratar el Parkinson es enorme. Y cuando tenemos tantos fármacos es porque realmente ninguno es del todo bueno. Entonces, vamos a ver cómo usamos esto. Y bueno, si aquí tengo la presinapsis, y aquí tengo a partir de los aminoácidos aromáticos tirosina, ¿sí? Se transforma L-Dopa y dopamina, y yo puedo dar L-Dopa que va a intervenir o se va a meter en la vía dopaminérgica, va a aumentar el producto final que es la dopamina. Y la dopamina se va a liberar a nivel de la sinapsis, ¿sí? Otros fármacos como la amantadina estimula la liberación de dopamina ya formada, ¿sí? Después tenemos los inhibidores de las monoaminoxidasas, la enzima que destruye la dopamina. Si la inhibo a la enzima, aumento los niveles de dopamina. Lo mismo con la selegilina, o sea que hay muchísimas formas de actuar. Y después los anticolinérgicos. Si no puedo subir la cantidad de dopa, puedo bajar la cantidad de acetilcolina y lograr que estén en equilibrio. Entonces vamos a conocer, y este fármaco, la L-Dopa,
es el único que me interesa que realmente conozcan, porque es la primera elección en el tratamiento del Parkinson. La levodopa lo que hace es entrar el fármaco a las neuronas dopaminérgicas gracias a una enzima y meterse en el circuito de la dopamina, como ya lo habíamos dicho hace un momento. ¿Cuál es el problema de la levodopa? El 95% del fármaco se va a convertir en dopamina antes de llegar al sistema nervioso central. Y eso me va a dar muchos efectos adversos. El aumento de dopamina fuera del sistema nervioso central me genera taquicardia, hipertensión arterial, sudoración. Es una catecolamina, va a activar el sistema simpático. Entonces, a este fármaco, para solucionar ese problema de que daba demasiados efectos, se lo administra junto con un inhibidor periférico, ¿sí?, de la dopa de carboxilasa. O sea, le doy levodopa, pero lo conjugo, lo doy junto con un fármaco que evita que la L-dopa o la levodopa se transforme en dopamina fuera del sistema nervioso. Solo podrá transformarse dentro del sistema nervioso. Estos inhibidores de la dopa de carboxilasa periférica se llaman carbidopa y benseracida. Entonces, no existe la levodopa sola. Es levodopa carbidopa o levodopa benseracida. Cualquiera de los dos se puede utilizar en el tratamiento del Parkinson, pero siempre la levodopa asociado a un inhibidor de la dopa de carboxilasa periférica. Este es el fármaco fundamental para el tratamiento del Parkinson, pero debemos saber que luego de 5 o 7 años de tratamiento empieza a perder efecto, genera tolerancia y empiezan las fluctuaciones de respuesta. Con respecto a esas fluctuaciones de respuesta, hay que tener dos situaciones claras. El 50% de los pacientes luego de 5 años, ¿sí?, y el 70% de los pacientes luego de 15 años van a tener lo que se llaman fenómenos off-on. Los fenómenos off implica que pareciera que al paciente no le estoy dando el remedio y por lo tanto tiene dificultad para los movimientos. El fenómeno on parecería que al paciente le estoy dando demasiado fármaco y aparecen las disquinesias. Entonces, luego de 5 años, estos pacientes alternan estos fenómenos que se deben a tolerancia. Diferente al fenómeno wearing off, que es un fenómeno de final de dosis. Es decir, doy el fármaco, llego al pico de dosis, el síntoma se controla y cuando llego a la base, es decir, hasta cayó la dosis, aparece lo que es parecido a un fenómeno off. El paciente no puede moverse hasta la próxima dosis. Entonces, habrá que ver que en el pico de dosis no haya disquinesias, que en el fin de dosis no haya acinesia, que no se pueda mover. Entonces, esto es un problema de dosificación y de posología, diferente al fenómeno on-off, que es tolerancia por uso del fármaco durante muchos años. O sea que si bien el tratamiento tiene cierta efectividad, es útil y mejora la calidad de vida de estos pacientes, con el tiempo la efectividad se va perdiendo. Efectos adversos de la levodopa. Recuerden que siempre es levodopa más carbidopa o levodopa más benseracida, nunca sola. Náuseas, vómitos, hipotensión, arritmia, disquinesias, alteraciones psiquiátricas. Ojo si le doy con bloqueantes dopaminérgicos o con antipsicóticos, porque sí tienen muchos efectos o muchas interacciones estos fármacos. Entonces, útil la levodopa, pero como van viendo, a medida que pasan los años, 5 años, 10 años, más de 10 años, cada vez puede haber más disquinesias, ¿sí? Cada vez puede haber más efectos adversos, ¿sí? Y en etapas avanzadas
el paciente puede desarrollar aún más disquinesias o tiene más riesgo de desarrollar disquinesias, por lo que modificar la dosis se va haciendo cada vez más difícil, ¿sí? Yo en las primeras etapas puedo aumentar la dosis, puedo acortar el intervalo y no llego al punto de las disquinesias. Pero en las últimas etapas, ¿sí?, con el aumento de dosis para evitar los fenómenos off rápidamente, llego a las disquinesias. Entonces, se torna un problema manejar las dosis después de algunos años de tratamiento. Vamos a ver rápidamente otros fármacos que se utilizan en el Parkinson. Pero vuelvo a repetir, el que acabamos de pasar es quizás el más importante. La bromocriptina, estos fármacos activan los receptores dopaminérgicos. Entonces, son agonistas dopaminérgicos. Se pueden usar junto con la levodopa, tiene un efecto similar, y sí sirven solo en estadios tempranos de la enfermedad y siempre asociados al levodopa, solo no tienen una potencia importante. La entocaptona metaboliza la dopamina y también la noradrenalina y adrenalina, o sea, convierte en dopamina. Entonces, se puede usar para pacientes con mucha fluctuación de respuesta y aumenta o mejora la estabilidad de la levodopa en el plasma. Entonces, como verán, todo esto que estamos nombrando son fármacos adyuvantes a la levodopa, nunca se dan solos. La selegilina es un antidepresivo inhibidor de la monoaminoxidasa. El tema es que tiene muchos efectos adversos a nivel gastrointestinal, ¿sí?, a nivel psiquiátrico, entonces hay que tener cuidado. El biperideno, la difenidramina, bloquean los receptores muscarínicos, o sea, son anticolinérgicos. Ahora, estos no suben la dopamina, bajan la acetilcolina. Por lo tanto, van a dar todo un síndrome anticolinérgico. Boca seca, estreñimiento, visión borrosa, midriasis, retraso en vaciamiento gástrico, confusión, alteraciones de la memoria. Entonces, si el paciente está muy rígido o tiene mucho temblor, estos fármacos son útiles. A veces por periodos breves, siempre combinado con levodopa, ¿sí?, pero no, el tratamiento prolongado y solos no son muy útiles. Entonces, la estrategia terapéutica, tengan en cuenta que estos fármacos no curan la enfermedad, no evitan la degeneración de los ganglios de las bases, solamente alivian los síntomas, mejoran la calidad de vida, pero la enfermedad sigue progresando. Y tienen un límite donde después de muchos años, controlar los síntomas con los fármacos se hace difícil y es donde uno debería evaluar en pacientes refractarios o que la calidad de vida no es adecuada, la cirugía de Parkinson. Bueno, hasta aquí es lo que tenías para contarles de Parkinson, porque sé que por un tema de rigidez y de disquinesias y de control motor, es muy probable que ustedes tengan pacientes parkinsonianos. Pero les quería contar también 2 o 3 palabras sobre toxina botulínica, pero básicamente en el tratamiento del dolor, de la rigidez y de algunos otros temas que tienen que ver con nuestro trabajo, no en el tema estético. El Clostridium botulinum, hay varios serotipos, y el serotipo A y B son los que están, la toxina del Clostridium son los que están disponibles en el clínico. Hay muchísimas marcas, tanto de tipo A como de tipo B. El Botox por ahí es la más conocida o la más utilizada. Para quien trabaja con esto, debe conocer la cantidad de unidades que viene cada frasco, el peso molecular, ¿sí?, el pH, los excipientes, porque varía mucho la dosis que voy a poner, cómo lo voy a poner y para qué lo voy a usar. Son muy diferentes. ¿Cómo funciona normalmente la transmisión de un nervio? La toxina botulínica inhibe la transmisión colinérgica, es un anticolinérgico. Entonces, cuando llega el impulso nervioso a una neurona, lo que hace es activar la síntesis de acetilcolina dentro de la neurona. Esta acetilcolina va a viajar desde el cuerpo de la neurona por el axón hasta la terminación dendrítica de la neurona
y allí se va a acumular en vesículas. La vesícula, por el potencial de acción, se va a fusionar con la membrana celular, posteriormente se va a liberar al espacio sináptico y a nivel del espacio sináptico va a interactuar con los receptores postsinápticos, muscarínicos, y va a generar su acción, que en el caso que nos interesa a nosotros es movimiento, motilidad. La toxina botulínica básicamente inhibe la transmisión colinérgica, impidiendo que las vesículas de acetilcolina se liberen al espacio sináptico. Tiene dos partes la toxina, una cadena pesada y una cadena liviana. Una le sirve para ingresar a la célula, la otra le sirve para inhibir la acetilcolina, ¿sí? Entonces aquí tienen una sinapsis colinérgica normal, donde la acetilcolina se va juntando en vesículas, ¿sí? Y a través del impulso nervioso, la vesícula se va a fusionar con la membrana y se va a liberar la acetilcolina para interactuar con su receptor en la placa neuromuscular y después tendrá el movimiento. En el caso de poner toxina botulínica, la toxina botulínica aquí está con sus dos cadenas, las cadenas pesadas y las cadenas livianas, que le va a permitir meterse dentro de la vesícula e inhibir la liberación de la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Entonces, básicamente, los pasos por el cual tengo un potencial de acción o por el cual libero acetilcolina es unión de las terminaciones colinérgicas, después la toxina botulínica va a entrar a la terminación nerviosa y va a terminar inhibiendo la acetilcolina dentro de la terminal nerviosa. Directamente la acetilcolina no va a llegar a salir al espacio sináptico. Lo que genera básicamente es una denervación química, ¿sí? Hay una recuperación muscular después de 6 meses más o menos. Por eso, el botulismo como enfermedad genera una parálisis flácida a nivel vulvar y por lo tanto de los músculos respiratorios y de los músculos de los pares craneales motores, que puede comprometer la vida por insuficiencia respiratoria, y la recuperación puede tardar más de 6 meses, por lo que hace que estos pacientes sean pacientes ventilados crónicos con parálisis flácida. Bueno, también la toxina genera algunos cambios en las fibras nociceptivas, ¿sí? Ya sea de manera directa, modificando la actividad muscular, y de forma directa, modificando la actividad de la fibra nociceptiva. Ustedes conocen lo que es un síndrome miofacial, y un síndrome miofacial básicamente es una hiperactividad colinérgica de un grupo de fibras musculares. Esa hiperactividad colinérgica genera un punto gatillo que genera mucho dolor porque hay una contracción muscular muy intensa. Esa contracción muscular genera una banda tensa por encima, una banda tensa por debajo, y genera dolor con irradiación en miotoma. El miotoma es la irradiación dolorosa de determinados músculos. Por ejemplo, sabemos que el músculo temporal se irradia toda una hemicara como si fuese una migraña, ¿sí? Que el miofacial del músculo piramidal o del pisiforme genera una pseudociática, ¿sí? El cuadrado lumbar, un dolor lumbar bajo. Entonces, todos estos músculos tienen mapas o irradiaciones, ¿sí? Que si al que le interese, en el libro de Travel y Simmons está muy claro, por lo que podemos intuir, si el paciente nos cuenta su irradiación, de qué músculo se trata. La otra característica es que cuando el punto gatillo, que podrá estar activo o inactivo, si al punto gatillo lo presiono o lo activo, genera dolor intenso con la irradiación correspondiente. Entonces, la toxina botulínica tiene un efecto antinociceptivo sobre los músculos. Relaja los músculos, evita la compresión vascular,
evita el dolor, ¿sí? Por lo que la inyección de toxina botulínica en los puntos gatillos puede usarse para los síndromes miofaciales. Recuerden que cualquier síndrome miofacial tiene un factor desencadenante y un factor perpetuador. Si toda mi vida me senté para trabajar en una situación ergonómicamente inadecuada, ¿sí? Ese es mi factor perpetuador. Es decir, tengo la computadora muy alta, muy baja y puesta de costado, por lo tanto, ¿sí? Tengo dolor miofacial a nivel cervical. Ahora, puede haber una situación de estrés, puede haber una situación de esfuerzo físico, y eso va a ser mi factor desencadenante del dolor. Pero debe haber algo que perpetúe, ¿sí? El acortamiento de estas fibras musculares. Parte del tratamiento de los síndromes miofaciales es desactivar el punto gatillo, comprimir durante 30 segundos el punto gatillo, elongar el músculo, y eso mejora muchísimo el dolor. Lo que pasa es que si el factor perpetuador continúa, el paciente va a estar sin dolor unas horas, unos días, y el dolor va a regresar. Por eso es que es tan difícil tratar estos síndromes. Bueno, inhibe a nivel local del músculo la liberación de glutamato y de sustancia P, por lo que tiene una acción para el dolor o antinociceptiva muy, muy importante. Actualmente, si queremos hacer botox en puntos gatillos, lo hacemos con control ecográfico, no lo hacemos a ciegas como muestra aquí la fotografía de palpar el punto gatillo y poner el botox. Hay que hacerlo con control ecográfico. Entonces, para fibromialgia, con trastornos del sistema nervioso, con síndromes miofaciales, que son síndromes que se mezclan, la toxina botulínica podría ser útil, sobre todo cuando predomina el dolor miofacial. Siempre como coadyuvante. Yo le puedo poner botox en todos los puntos miofaciales y le voy a solucionar esos puntos y van a aparecer otros. Entonces, es un tratamiento paliativo, no trata la causa de base. Bueno, ya los conocen, hablamos de Travell y Simmons, muy interesante el libro, y describe, o para hacer diagnóstico de síndrome miofacial, habrá que palpar la banda fibrosa por encima y por debajo del punto gatillo, el dolor exquisito, ¿sí? En el punto gatillo, como un granito de arroz, puede haber dolor espontáneo, limitación del rango articular y la irradiación del dolor correspondiente, por supuesto. Bueno, habrá que estudiar a estos pacientes para ver qué limitación tienen los músculos más comúnmente afectados, el trapecio, el elevador de la escápula, el esternocleido, macetero, temporales, carenos, supraespinoso, infraespinoso, deltoides, ¿sí? El brachiorradial, los paravertebrales, ¿sí? Estos son los cervicales, y a nivel lumbar, el psoas, el cuadrado lumbar, el piramidal, son los que más frecuentemente se comprometen. Bueno, el tratamiento siempre en los miofaciales es conservador, ¿sí? Calor, electroterapia, actividad o ejercicios físicos, educación, eliminar el factor que perpetúa esto, y por supuesto la desactivación de puntos gatillos con compresión y elongación. Bueno, y recuerden, esto es una hiperactividad colinérgica, ¿sí? En un grupo pequeño de fibras musculares. Uno al paciente le dice que tiene una contractura, tiene un nudo, ¿sí? No le habla de actividad colinérgica. Entonces aquí tienen los síndromes de fatiga crónica, fibromialgia y síndrome miofacial, que muy frecuentemente los tres se encuentran juntos. Por lo tanto, el tratamiento de estos síndromes miofaciales es parte del tratamiento. Habrá que tratar la fatiga, habrá que tratar todo el síndrome fibromiálgico y todos los síndromes funcionales que acompañan a la fibromialgia. Hay otras indicaciones de Botox: dolor lumbar, síndrome piramidal, y hablamos, dolor por latigazo, dolor crónico regional complejo, neuralgia del trigémino y cefalea. La cefalea, sí, hay tipos de cefaleas que tienen indicación de Botox. Distonías focales, blefarospasmo también se usa, movimientos anormales, contracciones inapropiadas, espasticidad, bruxismo, disfunción temporomandibular, muy usada, es un problema tratar las disfunciones temporomandibulares, ¿sí? Bueno, para músculos lisos, pero ahí hay que hablar ya con el especialista, incluso para la constipación o las fisuras anales.
Para oftalmología, en el estrabismo, se pone Botox en el músculo que tira más y por lo tanto el ojito se logra centrarse. Entonces evita una cirugía de estrabismo en un niño, por ejemplo. Efectos adversos. Bueno, estoy dando una toxina, un agente externo, puede haber anafilaxia, puede haber un poquito de fiebre. Si doy la dosis inadecuada, puede haber parálisis. Entonces habrá que tener cuidado. Puede haber algo de irritación local, pero en general se toleran muy, muy bien si la gente que lo hace tiene perfecto. El PREMP es un estudio, ¿sí?, donde protocoliza la inyección de toxina botulínica para las cefaleas refractarias. ¿Sí? Son 31 sitios o puntos fijos donde hay que inyectar, algunos simétricos, otros no. Y la verdad que la eficacia es muy buena, ¿no? El 70% de los pacientes mejora un 50% la migraña. Entonces, por supuesto, debe haber pasado por los fármacos, no haber respondido a los fármacos, y lo que sigue es la toxina botulínica. ¿Cuáles son los mejores candidatos en términos de migraña que se usa toxina botulínica? Y bueno, cuando la migraña es crónica, si es unilateral, si tiene alodinia táctil, hipersensibilidad a la presión muscular, si tiene episodios frecuentes o si tiene formas mixtas, por ejemplo, una migraña clásica con una cefalea tensional. Estos son los que mejores andan. La técnica no es difícil, son 4 puntos en la parte posterior, 3 en la parte lateral de cada lado, 2 frontales, 1 en el corrugador, ¿sí? Y en el proceso medio también. Entonces se hacen los puntos laterales, ¿sí?, los puntos temporales, los puntos frontales y los puntos medios. ¿Sí? Entonces hay esquemas, todo esto está bien distribuido, incluso cuántas unidades hay que poner en cada uno de los puntos. Para un paciente promedio estándar necesita 1,5 frascos de toxina botulínica. Esto es muy costoso, así que ese es el problema o la limitante que tenemos nosotros. La infiltración se infiltra en neuralgia del trigémino, se infiltra en el trayecto del nervio comprometido. Si se detecta algún punto gatillo que desencadene el dolor trigeminal, se lo infiltra también y se puede infiltrar cualquiera de las ramas si el paciente tiene una neuralgia trigeminal. Nada más.